ejercicio toda vez que tenemos un paciente con una patología, ¿qué es lo más importante? Recordar fisiología, ver qué cambios alterados, y sobre eso recién voy a organizar en mi cabeza mi objetivo terapéutico. ¿Qué es lo más importante? Farmacológicamente, ya no es farmacológicamente, no, al momento de hacer el tratamiento, porque a veces el tratamiento no es farmacológico. Al momento de hacer el tratamiento, que yo tenga claro cuál es mi objetivo terapéutico. ¿Qué es objetivo terapéutico? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Entonces nunca voy a poner un fármaco sin saber por qué lo estoy poniendo. Si yo tengo baja contractilidad, ¿qué objetivo tengo? Aumentar la contractilidad. Si yo tengo que se elevó la presión como mecanismo compensatorio, ¿cuál es mi objetivo? Bloquear un mecanismo compensatorio. ¿De acuerdo? Al marcar un objetivo terapéutico, yo debo conocer fisiología, fisiopatología y alteraciones bioquímicas. Si no, vamos a hacer un tratamiento sintomático. Para este síntoma, un fármaco, y así no vamos a llegar para ningún lado con los pacientes, ¿ya? Bueno, fisiopatología nos va a explicar un poquito Rolando. Lo hacemos pasar y de ahí seguimos con lo que sigue. A ver hasta dónde acercará. Ahí porque hoy Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Voy a explicar un poco sobre lo que es la insuficiencia cardíaca, su fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Para esto, yo creo que ya están pasando por esos temas de fisiopatología con los doctores, ¿no? Y ya más o menos me van a entender aquí, ¿no? Y han leído un poco lo que es el Flores. Ahí explica bien lo que es una fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, como Flores lo clasifica, hay de dos tipos. Hay insuficiencia cardíaca sistólica y insuficiencia cardíaca diastólica. Hay dos tipos. La sistólica es esta de aquí. Primero vamos a ver por los conceptos. Insuficiencia cardíaca sistólica. Va a haber una disfunción a nivel sistólico del corazón. O sea, el corazón no va a tener un buen volumen de eyección, o una fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, en la insuficiencia cardíaca sistólica, miren cómo va a estar. El corazón se va a acumular sangre. Miren aquí. El corazón le va a acumular más sangre. En este caso, no va a poder bombear toda esa sangre que necesita el cuerpo en realidad. O sea, el cuerpo va a necesitar más oxígeno, más nutrientes, pero el corazón no lo va a poder lograr porque está insuficiente, con una insuficiencia sistólica. Entonces vamos a ver en este tipo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sistólica, vamos a ver la fracción de eyección ventricular izquierda, ¿cómo va a estar? ¿Disminuido o aumentando? Disminuido. Va a estar disminuido. Porque miren, aquí se está acumulando la sangre. Ahora, ¿cómo va a estar? ¿Qué más? La sistólica, los volúmenes, ahorita lo vamos a ver los volúmenes. Ahora, en este caso, hay una dilatación. El paciente va a tener una dilatación. Una dilatación ventricular. ¿Por qué? O del corazón. Porque se va a acumular mayormente sangre en las cavidades corporales. Digo, en el corazón. ¿Por qué se acumula sangre, Rolando? ¿Cómo? ¿Por qué se acumula la sangre? Porque el corazón está bombeando insuficiente, o hay varias causas. Una de las causas que podemos ver es una insuficiencia aórtica. Una insuficiencia aórtica en donde el corazón bombea su sangre, pero como no hay la válvula, o no está presente, o está insuficiente esa válvula aórtica, va a hacer un flujo retrógrado, aumentándome el volumen telesistólico. ¿Ya? Entonces, al aumentarme el volumen telesistólico, se va a acumular aquí la sangre en el ventrículo. Y al proseguir ese procedimiento, va a aumentar y me va a afectar también la aurícula izquierda. Y así sucesivamente, de una insuficiencia cardíaca izquierda se va a volver una derecha, al pasar del tiempo. Entonces, esta sería una sistólica. La fracción de eyección ventricular izquierda va a estar disminuida. Va a haber una dilatación ventricular por el exceso de sangre que tiene el corazón. Ahora, la diastólica. En la insuficiencia cardíaca diastólica, el paciente va a tener su fracción de eyección ventricular. ¿Cómo creen que va a estar? ¿Aumentada, disminuida o en su rango normal? Va a estar en su rango normal. O algunos, como en la literatura dice, o va a estar mayor o
o va a estar más al 35 a 40%. Porque en una fracción de eyección ventricular normal, ya la P ventricular izquierda normal es de 50 a 75%. Y estos mis pacientes normalmente con insuficiencia diastólica va a tener fracción de eyección ventricular izquierda, va a estar igual o mayor a 35, o 40%. Puede estar igual o mayor. Y en el caso de la sistólica, la fracción de eyección ventricular va a estar menor a 35%. Ahí como ya más o menos se entendió un poco, ¿no? Entonces, aquí mi paciente no va a tener una dilatación. Va a tener un remodelado, aquí una hipertrofia. No va a tener dilatación como en la sistólica. En la sistólica tenía una dilatación. Y en el caso de la diastólica va a haber una hipertrofia del ventrículo. Entonces aquí va a haber una hipertrofia, sin dilatación, no va a haber dilatación. ¿Listo? Y una presión, miren, como creen que aquí, mira, aquí está el ventrículo izquierdo. La sangre va a llegar de la aurícula izquierda, va a llegar, pero ¿cómo va a estar, creen, la presión aquí del ventrículo izquierdo? ¿Va a estar aumentada? La presión diastólica final. ¿Va a estar igual? ¿Va a estar aumentada o va a estar disminuida? Si el ventrículo izquierdo está agrandado, está grueso. ¿Cómo creen? La eyección va a estar disminuida. La presión diastólica final, ¿cómo va a estar? Que cuando llega ahí la sangre, después de haber eyectado. ¿Cómo va a estar? Va a estar aumentada porque, miren, ahí el ventrículo izquierdo está muy agrandado, está hipertrofiado. Entonces, ¿ustedes creen que le va a llegar la misma sangre que un corazón normal, digamos? ¿Le va a llegar la misma sangre? No, porque va a estar hipertrofiado. El volumen telediastólico va a disminuir. ¿Ya? O sea, la precarga va a disminuir en estos pacientes. Esa es la diferencia en un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica, que no son tanto, más comunes son la insuficiencia cardíaca sistólica. Aquí hay más tratamiento y como dicen en Flores, aquí hay pocas alternativas de tratamiento. ¿Ya? Ahora vamos a irnos a la fisiopatología de verdad. ¿Cuáles son las causas aquí? Decía, de la sistólica puede ser pues una insuficiencia aórtica, puede ser un infarto agudo de miocardio. ¿Qué más puede ser? Una insuficiencia mitral. Esas son algunas de las causas. Cardiopatía chagásica también. Hipertensión arterial, capaz la más frecuente. Es hipertensión arterial. Y aquí en la diastólica, como en el libro lo clasificaba como aquí estaba la hipertensión arterial en la diastólica. Se va a crecer el ventrículo izquierdo. Va a haber también alguna valvulopatía como es la estenosis, fibrosis miocárdica, así como también una amiloidosis. O si no, un taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco. Entonces esas son las causas según la diastólica y sistólica, así como lo clasifica el Flores. Ahora aquí vamos a ver lo que pasa en lo que es la insuficiencia cardíaca. Todo comienza con un gasto cardíaco. ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? ¿Disminuido o aumentado? O en su rango normal. Va a estar bajo por la ICC. Entonces el gasto cardíaco va a estar bajo. ¿Cuál es el primer órgano que va a reaccionar tras que vea un gasto cardíaco bajo? El riñón. Entonces, va a disminuir el flujo sanguíneo renal. O sea, la sangre que le llega al riñón. Entonces va a haber una hipoperfusión renal. ¿Qué va a hacer el riñón? ¿O qué va a hacer? Liberar renina. Las células juxtaglomerulares van a liberar renina. Células juxtaglomerulares van a liberar renina. Aquí está la renina. Esa renina va a pasar por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los métodos o mecanismos de compensación de la insuficiencia cardíaca. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema va a darme de origen a la angiotensina. A la angiotensina 2. ¿Cuál es su función de la angiotensina 2? Hacer vasoconstricción. Aquí va a estar un vaso sanguíneo. Es el más potente vasoconstrictor. Uno de los más potentes. Entonces va a ser aquí vasoconstricción. ¿Ya?
Ahora, a nivel de la glándula suprarrenal, ¿qué me va a hacer la angiotensina 2? Este va producción de ¿qué? De aldosterona. Va a haber una producción de aldosterona, o sea, va a estimular la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Así exactamente. No la médula, sino la zona glomerular. Porque tiene tres zonas la corteza. Tiene una zona folicular, glomerular y reticular. Cada una tiene funciones específicas. Ahora, la zona glomerular me va a secretar, gracias a la estimulación de la angiotensina 2, me va a secretar aldosterona. ¿Esta aldosterona dónde va a actuar? ¿En qué porción? De los túbulos renales. Va a actuar en las células principales del túbulo colector. Ahí va a actuar en los túbulos, en el túbulo colector, exactamente en la célula principal. ¿Qué me va a hacer esta aldosterona? Me va a resolver sodio, y agua, ya que van los dos de la mano, compañeritos. Va a absorber, ¿y qué es lo que va a pasar después? ¿Qué se va a aumentar aquí? Aumenta la volemia, el volumen sanguíneo, volemia. La volemia aumenta. ¿Qué más va a aumentar? El retorno venoso. Ahí por paso. Retorno venoso. O sea, me va a favorecer la precarga. La precarga es la capacidad que tiene el corazón de poder llenarse de sangre, de poder emitir sangre. Entonces el retorno venoso va a aumentar y va a favorecer la precarga del corazón. ¿Ya? Entonces, favorece la precarga y se inicia lo que es el mecanismo de Frank-Starr, que es otro método en medio de compensación de la insuficiencia cardíaca. Mecanismo de Frank-Starr. Y ahí me favorece la precarga del corazón. Junto aquí, después al último, ahorita vamos a ver eso. Ahora miren, vamos a volver en esta parte. Y hubo una hipoperfusión renal. Ahora va a haber quiénes se van a estimular, quiénes van a detectar la presión a nivel de los vasoreceptores, el nervio de Henry y de Sion. ¿Ya? Los vasoreceptores aórticos, y carotídeos. Me van a... Entonces, los vasoreceptores aórticos y carotídeos van a enviar señales porque hay poca presión llegando a las carótidas y a la aorta. Entonces, al haber poca presión, ¿qué me va a estimular? ¿Qué reflejo va a haber? El reflejo simpático. Porque hermoso ese reflejo simpático. Entonces va a secretar sus hormonas, sus neurotransmisores, y me va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos, ocupando los receptores alfa, y me va a producir igual una vasoconstricción. Y aquí faltaba una más, resistencia vascular periférica, va a aumentar también por la vasoconstricción. Bien, entonces, una vez que hubo esta vasoconstricción, ¿qué me va a ayudar en el corazón? ¿En la precarga o en la poscarga, la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica? En la poscarga. Ya, aquí vimos cómo se compensó la precarga, y aquí vamos a ver cómo se está compensando la poscarga. ¿Qué más? En este reflejo simpático también me va a favorecer lo siguiente: la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Beta 1, acción beta 1, Sí. noradrenalina. Beta 1, acción beta 1 del reflejo simpático. Entonces, así es como el medio de compensación de la insuficiencia cardíaca. Y falta uno: el remodelado. Si esto consigue, va a hacer más fuerza lo que son los miocardiocitos y va a haber el remodelado cardíaco, ya sea con dilatación o hipertrofia. Después de todo esto, va a seguir el método compensatorio, va a seguir el paciente. Al principio va a estar normal, en una clase 1 de la insuficiencia cardíaca. Luego va a pasar a la clase 2, a la clase 3. El paciente se va a complicar con una dilatación de la aurícula izquierda. Va a acumularse más sangre. Va a aumentar el volumen telediastólico por todo este, mire, mecanismo de compensación.
Entonces la aurícula izquierda, y aquí es donde tenemos que tener mucho en cuenta, la aurícula izquierda se va a dilatar y me va a secretar un péptido. ¿Cómo se llama ese péptido? Natriurético. Péptido natriurético atrial o auricular. Natriurético auricular. ¿Cuál es su función de ese péptido? Eliminación de sodio. Eliminación de sodio, porque hay mucha sangre acumulada aquí. ¿Ya? Entonces, después de esto, este paciente por tener esta dilatación auricular izquierda puede entrar en fibrilación auricular y hay que darle ya su tratamiento respectivo. Y todo esto es lo que es el mecanismo de compensación. Ya luego va a ser edema pulmonar, línea beta de Kelvin en la radiografía de tórax, etcétera, etcétera. Mucho más. Desde aquí todo inicia con los métodos compensatorios. Ahí termino. Gracias. Brillante, ¿verdad? Muy bien. Me van a dejar sin pega en buena ley. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué fue el mecanismo compensatorio? Que por varios lugares hay vasoconstricción o aumento del ARPB con la vasoconstricción, con la noradrenalina, con la aldosterona. Eso termina complicando al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué objetivo tendremos ahora? Bloquear mecanismos compensatorios. ¿Cuáles fueron los mecanismos compensatorios que sujetos a bloqueo? De todo esto, ¿qué podemos bloquear? Porque todo nos lleva a taquicardia, hipertensión de líquidos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bloquear renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué va a pasar con la precarga y con la postcarga si bloqueamos renina, angiotensina, aldosterona? Porque la insuficiencia cardíaca de aquí a que el paciente recién la haga tratar porque no le molesta, ya generalmente va avanzada. O sea que ese ya llega por hipertensión y cuando el médico clínico general le diagnostica hipertensión, le dice le vamos a hacer una plaquita de tórax. ¿Y qué veo en la plaquita de tórax? De ahí ya te lo manda para el cardiólogo, hay que ver qué clase funcional está, para recién iniciar el tratamiento. ¿Quién fue tu profesor de fisio, Rolando? Ajá, excelente. ¿Quién más da fisio? Tonales. Fue mi profesor. Yo era la mejor alumna de medicina. Pero allá le digo, doctor Nogales, no puedo ser la mejor porque cada rato me llaman para juicio y cosas y no tengo tiempo. Bájale la nota. Ya me decía. Entonces estaba eximida en fisiología. Cuando voy a ver mi nota, 52. Ya se me aplazó. Me va a pedir que borrarlo. ¿Ya lo miraron? Ya lo que me da. Encima ordenadito, ¿no? Eso es importante. Importante yo motivo que me bajó la nota, conocí después a mis compañeros de estudio, que nos llamaban a varios a las reuniones, media desagradable. Los chicos se hicieron thank you. Bien, vamos a ver un poquito de generalidades nada más para ya entrar directo en la farmacoterapia. Después de toda la fisiología que nos ha hablado Rolando, vamos muy bien. Siempre me tienen que definir qué es un corazón incapaz porque no puede bombear, su BMC siempre va a estar disminuido, incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Si yo sé que esto es insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que yo tendré por objetivo acá? Si él no puede mantener un gasto cardíaco adecuado,
vamos a intentar mejorar el BMC. Factores de riesgo, ahí preguntaba su compañera, si todo paciente con insuficiencia cardíaca va a ser hipertenso, sí. Y generalmente a este paciente se lo diagnostica por hipertensión en la consulta. Seguimos estudiándolo, su plaquita de Torres, y ahí, sin pedir más nada, nos damos cuenta que hay una insuficiencia cardíaca por la hipertrofia ventricular. ¿Okay? El envejecimiento para mí no es un factor de riesgo. Aquí hay dos conceptos. Hablamos de senilidad y senescencia. ¿Qué es senilidad? Envejecer con deterioro. ¿Y qué es senescencia? Envejecer sin deterioro. ¿Se entendió? O sea que este paciente yo lo tengo que cuidar para que no entre en senilidad, sino en senescencia, que sea un envejecimiento saludable sin patología. No tiene por qué tener insuficiencia cardíaca por ser viejo. No tiene por qué ser hipertenso por ser viejo, por qué hacerte diabético por ser viejo. ¿Okay? La hipertensión lleva insuficiencia cardíaca, sí, y la insuficiencia cardíaca lleva hipertensión. ¿Por qué la diabetes será un factor de viejo? El paciente diabético termina siendo hipertenso. ¿Por qué termina siendo hipertenso? ¿Qué hace la glucosa en sangre en elevada concentración? Ópticamente. Y el agua siempre diluye lo concentrado. El paciente hipertenso no controlado acabará siendo, el paciente diabético no controlado acabará siendo hipertenso. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la glucosa que ingresa, que no sale del intravascular, es homóticamente activa. Y si hay hipertensión, puede terminar en insuficiencia cardíaca. Y bueno, la obesidad, buena para nada, ¿no? Biología voy a ir pasando un poquito. Acá en cardiopatías congénitas generalmente asociadas a las valvulopatías, ¿ya? Las valvulopatías lamentablemente terminan en insuficiencia cardíaca, a veces a muy corta edad, cuando son congénitas. Bien. ¿Qué me puede desencadenar? Esto también del exceso físico en ejercicio. Fíjense ustedes que ven de pronto alguna atleta que estaba en medio partido, hablamos de gente de alto rendimiento, de caído por un infarto, ¿verdad? Entonces, un atleta de alto rendimiento suele tener hipertrofia cardíaca y puede acabar en insuficiencia cardíaca. Bien, las endocarditis infecciosas, eso también lo vemos mucho en terapia intensiva. El paciente no era insuficiente cardíaco, hace la endocarditis, generalmente toma alguna de las válvulas, insuficiencia valvular y nos va a entrar en insuficiencia cardíaca. Bueno, entre otras etiologías habrán fármacos, la quimioterapia también, algunos inotrópicos negativos, mecanismos que se ponen en marcha. Hablamos de los simpáticos. ¿Quién es un neurotransmisor? Noradrenalina. ¿Sobre qué receptores es capaz de actuar? Beta 1 y alfa, listo. Ya sabemos que va a ser taquicardia y hipertensión. Fibrilación de renina, ya lo vimos. Este metabolismo anaerobio celular nos hace formación de qué en el metabolismo anaerobio el oxígeno va a hasta lactato, ¿okay? Y el lactato es altamente tóxico para el músculo. Va a haber la hipertrofia cardíaca, la dilatación y los ajustes neurohumorales. Ya más o menos hemos visto también, ya lo voy a ir pasando. ¿Ya? Me encanta avanzar así. En ajustes neurohumorales se va a activar esto, falta un poquito de las prostaglandinas. ¿Ya? Las prostaglandinas son mediadores de inflamación. Prostaglandinas tengo de la línea 1, de la línea 2 y de la línea 3. ¿Ya? Generalmente todo lo que es de línea 2, ya sea E, ya sea I, son inflamatorios. Eso se lo meten en su cabeza. No todas las prostaglandinas son inflamatorias. Prostaglandinas de la línea 2 son inflamatorias. PG1 y PG3 son antiinflamatorias. ¿Quién es donador de PG1 y PG3? Omega 3. Por eso que omega 3, esa es la fracción antiinflamatoria, es el ácido eicosano pentanoico. Toda vez que ustedes ven un omega 3, tengo fracción EPA y fracción DHA. La fracción EPA es un donador de PG1 y prostaglandinas de la línea 3, mientras que el DHA es más reparador,
principalmente neuronal. Por eso que usamos mucho en niños para estimular el crecimiento neuronal o su nutrición neuronal. Sistema de la cinina, acá nombró también Rolando el péptido natriurético auricular. El aumento de 2,3 difosfoglicerol, ¿dónde está este? ¿Y para qué sirve? Está en el hematíe. En el hematíe. Aumentan las concentraciones cuando hay acidosis y hace que libere el oxígeno de la hemoglobina y retenga el exceso de hidrogeniones. Ok, va a ser un sistema buffer. Sí. Muy bien. Disminuye el factor endotelial, disminuye el óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico era un protector o no? Sí. ¿Y quién hace que él no vire para un óxido nítrico para formar peroxinitrito, que ya es un radical libre? ¿Quién le dona sus electrones al óxido nítrico? ¿Vitamina? Sí. ¿Quién es precursor de óxido nítrico? Cuenta con ustedes. L-arginina, L-citrulina, gracias. Factor de necrosis tumoral, eso es por un daño a nivel celular. ¿Ya? Muy bien, entonces ya lo hemos visto. Quiero llegar fácilmente o rápidamente a mi fármaco. Esa placa no se la ve tan bonita ahí, pero se ve un poco. ¿Qué veo acá? Silueta cardíaca con un prominente. Silueta cardíaca grande, hay una hipertrofia bien importante, con un botón aórtico importante. Tiene sus etapas. El paciente no es que va a llegar en la etapa 1. El paciente generalmente ya llega en disfunción, ya con generalmente ya un daño. Si la función del ventrículo está determinada por precarga, contractilidad y poscarga, que me determinan un volumen de inyección, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Aquí está mi objetivo terapéutico en insuficiencia cardíaca. Yo no creo que pinte, ¿no? La crítica, Rolando. Para ganarse tu punto de estos marcadores. Thank you. Volumen minuto cardíaco está disminuido. ¿Quién determina mi volumen minuto cardíaco? Precarga, poscarga y contractilidad. Todo ello me determina el volumen de eyección. Volumen de eyección por frecuencia cardíaca me va a dar el BMC. Si él está disminuido, ¿qué pudiéramos hacer a nivel de la precarga para poder aumentar? Nosotros teníamos un sistema renina-angiotensina-aldosterona elevado. Tenemos un retorno venoso muy alto. Si retorna mucho, el corazón tiene que trabajar más y no tiene la capacidad. ¿Qué le tengo que hacer a la precarga? Disminuirla. De todo lo avanzado hasta ahora, nómbrenme fármacos que disminuyen precarga. Furosemida. Ya la furosemida no la voy a usar en primera instancia, a no ser que tenga una ICC, que esté entrando en ICC. Pero para una vida cotidiana, en lugar de furosemida, ¿qué voy a usar? Diurético de eficacia intermedia. Hidroclorotiazida. Más que voy a cuidar de la hidroclorotiazida, ¿cuáles eran sus ramos importantes? Intolerancia a los carbohidratos, ¿qué más? Hiperglicemia, ¿qué más? Dislipidemia, que eso puede agravar, todo eso puede agravar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro fármaco han estudiado que disminuye precarga? Ya. Y estos son fármacos de oro acá, porque voy a bloquear el mecanismo compensatorio que agravó la insuficiencia. Otro que disminuye precarga. ¿Quién disminuye precarga? Tiene que ser un vaso dilatador, en este caso venoso. Hay muy pocos venosos o arteriales, casi todos son mixtos. Y ECA es mixto, ARA2 es mixto. ¿Qué otro conoce? Arroyo está llegando tarde por tercera vez. ¿Ah? ¿Y le damos? Agonista alfa 2 o antagonista.
Ahorita bloqueamos. Alfa 2, pensé, alfa 1. Ya, una agonista alfa 2 pudiera ser. Quiero que me nombren todo. ¿Qué más? Para ver el abanico de probabilidades y con cuál elegimos. Siempre tienes que tener un abanico de probabilidades en tu cabeza. Y los beta bloqueantes no son vasodilatadores. Y encima este paciente está taquicárdico, ¿o no? Pero, ¿qué va a pasar si bloquea el beta 1 para bajar la taquicardia? ¿Qué va a pasar con la contractilidad? Ok, por eso quiero anotar todo, a ver con qué me quedo. Beta bloqueante. Que también pueden hacer broncoconstricción, ¿verdad? Y si él intenta entrar a ICC, no me va a servir. Okay. ¿Qué otro vasodilatador mixto conocen? Vamos. Agonista alfa. Antagonista alfa. Antagonista alfa 1. Hasta ahí hemos avanzado. Fíjense ustedes, tienen toda esta gama. ¿Por qué? Vasodilatadores mixtos, ninguno es solo venoso y va a disminuir precarga. ¿Con qué me quedo de todo esto? ¿Y por qué? Con esto, porque esto es lo que activó esta cascada, estoy seguro que se activa. ¿Habrá pacientes que yo dé un IECA o un ARA2 y no le baje la presión? Sí. Aunque le dé la dosis máxima, sí, porque la hipertensión no depende de la renina. Pero en insuficiencia cardíaca, ¿depende o no? Sí. Porque el mecanismo compensatorio, el más rápido es el simpático, ese es rápido. Y luego de medianito plazo, renina, angiotensina, aldosterona. Entonces me quedo con esto. Si hay tendencia a entrar a una ICC, ¿los puedo combinar estos dos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor, lo puedo combinar. Y le aumento un ahorrador de potasio porque esto pierde mucho sodio y potasio. Sí. Se aplazaron porque los IECA ahorran potasio. Profesora, inhibe enzima convertidora angiotensina, no hay aldosterona o la baja y la aldosterona elimina sodio y retiene potasio, se va a retener potasio. Principal RAM de los IECA y de los ARA2 se llama hiper. Ya, esto que preguntaba ahorita lo hacen con frecuencia. Ponen un IECA, ponen furosemida y para no perder potasio un ahorrador. Cuando ustedes saben que IECA y ARA2 me va a retener potasio. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Vamos con la poscarga. ¿Quién me define poscarga? La fuerza que tiene que vencer el corazón para que la sangre se pueda ir. ¿Ok? ¿Y quién se opone a que se vacíe el ventrículo? La presión de la presión de la aorta. ¿Y la presión está alta o baja? Y si está alta, ¿tiene que hacer más fuerza o menos fuerza para llegar? Ya, entonces yo tengo que vasodilatar arterias. Hasta aquí era territorio venoso y acá territorio arterial. O sea que la poscarga la tengo que aumentar o disminuir. Debo disminuir. ¿Y quién lo va a hacer? Un vasodilatador arterial. Tenemos muy poco. Hidralacina es uno de ellos, no lo vamos a usar. Todos son mixtos, los mismos de allá. Entonces, una furosemida, un IECA o un ARA2 va a disminuir poscarga. ¿Por qué? Porque es vasodilatador arteriovenoso. Esto no me gusta ninguno. Me quedo con IECA ARA2. No es que no se puedan usar, pero el beta bloqueante es controversial en insuficiencia cardíaca. Bien, entonces hasta acá nos quedamos con el IECA y ARA2 porque me va a disminuir mi poscarga, me va a disminuir precarga. ¿Y qué hago con la contractilidad? ¿La debo aumentar o la debo disminuir? Insuficiencia cardíaca izquierda. Aumentar la contractilidad. ¿Quién me la puede aumentar la contractilidad? Ok. Aquí vamos a ver hoy cardiotónico. ¿Por qué cardiotónico? ¿Qué les dije yo en la clase anterior? Yo tengo automatismo, una vez se produce el impulso eléctrico, se conduce, excita la célula para al final contraerse, contractilidad. Resulta que ella aumenta contractilidad y disminuye todas las otras propiedades cardíacas. Es el único fármaco que hace eso. Un beta bloqueante, ¿qué le hace a las 4 propiedades cardíacas? Las baja. A todas. Cualquier beta bloqueante, cualquiera, nuevo, viejo, menos nuevo. Y un salbutamol, ¿qué mecanismo de acción tiene? Agonista, adrenérgico, beta 2 mayor a beta 1. ¿Qué le hace a las 4 propiedades cardíacas? Dopamina, dosis beta, ¿qué le hace a las 4 propiedades cardíacas? Dobutamina,
continúa. Este es el único fármaco que sobre 3 propiedades cardíacas disminuye, aumentándonos la contractilidad. Ese va a ser mi fármaco de elección. Ya lo vamos a mirar ahora, cómo es que hace ese efecto. Sin embargo, ¿qué tengo que tomar en cuenta acá? Ese aumento de contractilidad no es espectacularmente alto. Es un 5, un 10, como mucho un 12%. Haciendo el mejor efecto, más tendrá también sus efectos colaterales importantes y su franja terapéutica compleja, estrecha, donde uno llega a intoxicación fácilmente. Entonces, yo voy a poner un cardiotónico siempre y cuando haya trabajado un IECA o un ARA2, siempre y cuando utilice un diurético si el paciente tiene la tendencia al ICC. ¿Okay? O sea que, ¿en qué va a consistir un tratamiento de insuficiencia cardíaca? Disminuir presión arterial para bloquear mecanismos compensatorios, tratar de que no entre en ICC, hacemos diurético y aumentamos contractilidad. ¿Quedó clarísimo? La frecuencia cardíaca estaba elevada, ¿la bajamos? Se baja al bloquear los mecanismos compensatorios. Al bajar yo presión arterial con un IECA y un ARA2, ella se va a compensar. No precisa, porque si le doy el betabloqueante para bajarla, me va a bajar contractilidad. Es un vasodilatador arteriovenoso, pero me va a bajar contractilidad. ¿Quedó clarísimo? Siempre tienen que ver qué objetivo tienen, y a mí me gusta que hagan un abanico en la mente de todos los fármacos que pueden administrar. Hay otro grupo de fármacos que es el siguiente que vamos a estudiar, que también son antihipertensivos, se llaman antagonistas de calcio. Disminuyen el ingreso del calcio y tienen varios efectos farmacológicos. Uno de ellos es el efecto vasodilatador, pero si disminuyo el ingreso de calcio a nivel cardíaco, ¿qué voy a producir? Disminución de sus 4 propiedades cardíacas. ¿Y yo cuál es la que estoy cuidando acá? La contractilidad. Muy bien. Estos gráficos son bastante interesantes. Fíjense ustedes que la relación esto es precarga. Precarga era determinada por quién, por el retorno venoso, es la fuerza al final de ese llenado ventricular. En un corazón normal, más retorno venoso, mayor volumen minuto cardíaco. Más retorna la sangre, entonces él va a poder recibir más. Mayor retorno venoso, mayor BMC hasta llegar a una franja. Si la insuficiencia cardíaca es leve, voy elevando el retorno venoso, aumenta el BMC, pero esta curva se aplana mucho antes. ¿Ya? Y si la insuficiencia cardíaca es muy grave, un aumento en la precarga, fíjense que acá la voy aumentando, no supone mayor aumento del volumen mínimo, lo único que va a hacer es complicar al paciente. Ya que con la poscarga sucede similar, un corazón normal, en la medida que va disminuyendo la poscarga, siempre él va a tener un mejor BMC. ¿Por qué? Porque va a tener menor presión para él poder oponerse al vaciamiento del ventrículo. Un dolor de garganta hoy mortal. Esto nada más para que lo lean, cómo yo tengo que hacer acá en una insuficiencia cardíaca. Puedo aumentar la precarga para mejorar un BMC, que es lo que ocurre en un corazón normal, ¿no? En un corazón normal, a mayor precarga, mayor riesgo que llega a circulación cardíaca, él va a tener un mejor volumen cardíaco. En la insuficiencia cardíaca no. Ese es el mecanismo más bien compensatorio que él utilizó para agravar al paciente. Si ustedes de pronto ahora me hacen una deshidratación, vómito, diarrea, llegó el paciente, ¿tengo que aumentar la precarga o disminuirla? Aumentarla, y voy a meter volumen, y a mayor precarga, mayor BMC, y el paciente va a ir saliendo del shock. En cuadro clínico, bueno, ya saben cómo va a estar el paciente con insuficiencia cardíaca, su disnea, ese paciente termina acostadito, con una almohada, después con 2 almohadas, después con 3, después sentado, después con las piernitas colgando, una tos
fármaco. En la izquierda, este es el paciente que va a entrar a edema del pulmón con una intolerancia al ejercicio. Ahora este paciente termina con una hipertrofia extremadamente importante. En la derecha tenemos sus venas varicosas muy pulsátiles, edemas periféricos, vasítis, anasarca, y ahí lo tenemos. Esto termina haciendo a nivel hepático una congestión hepática extremadamente importante. Hipertensión portal es lo más importante. Y las varices esofágicas también, que a veces pueden romper y hacer un sangrado importante. Si el paciente entra de emergencia, hacer una endoscopía para sellar varices. Clase funcional 1. Aquí el paciente normalmente no llega a próximo, lamentablemente. Su actividad habitual sin síntomas, levantarse, estar en la casa, pegar su jardín, venir, ir al banco, cobrar su dinero. No hay una limitación, más él no va a poder salir a correr, digamos. Entonces, si no puede correr, se queda tranquilo en su casa. En la clase funcional 2, tolera la actividad actual y el ejercicio físico no tolera nada, ya empieza con su línea. Clase funcional 3, puede realizar lo habitual, pero no subir escaleras, por ejemplo, y la 4 ya el reposo. ¿Ya? Eso nada más para ver su estado de gravedad. Más su tratamiento, ¿en qué consiste? Su tratamiento tiene como objetivo mejorar sobrevida. ¿Cómo puedo mejorar la sobrevida? Bloqueando mecanismos compensatorios para disminuir el deterioro y que mejore mi capacidad de ejercicio físico. Esto es fundamental. Toda vez que yo camino y hago ejercicio aeróbico, el músculo tiene 5.000 mitocondrias, más o menos. La neurona tiene 1.000 mitocondrias. ¿Ya? ¿Cómo la hago para que las mitocondrias del músculo empiecen a replicarse? Solo es con trabajo físico aeróbico. Fíjense ustedes que los atletas de alto rendimiento o alguien que atleta de alto rendimiento que tuvo alguna lesión y se va a recuperar, empiezan de a poco, empieza a cansar hasta que va tomando nuevamente su estado físico. ¿Cómo lo logra eso? Con el ejercicio aeróbico permanente, él va aumentando y se multiplica su mitocondria. La mitocondria, ¿qué le va a llevar? Le va a llevar oxigenación. Cuando hay dolor, cuando hay isquemia, cuando yo forcé ese músculo y no había de dónde sacar oxígeno, porque ahí se va a formar ácido láctico y va a entrar en acidosis. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer acá es entrenamiento aeróbico importante. El tratamiento, este es bonito, esto todo de el descanso, que no me encanta, pero bueno, el descanso. El uso de los diuréticos, habrá que ver si es un diurético de asa o un tiacídico. Si hay tendencia a entrar en eso, hacer diurético tiacídico. Y estos ya son vasodilatadores. Y acá ya hemos hablado de él, y los parados se llevan la flor. Hidralacina, ya lo vamos a revisar, es un diurético de territorio arterial de preferencia, mas no lo utilizamos mucho a no ser que haya mucha congestión. Hidralacina la usamos mucho en que se llama a nivel materno cuando hay hipertensión, pero no hipertensión, cuando ya hay la paciente entra en, ¿cómo se llama la hipertensión del embarazo? En eclampsia, en preeclampsia y en eclampsia. Inotrópico positivo, hemos estudiado dopamina. El problema de la dopamina es que va a ser inotrópico, pero me va a aumentar frecuencia cardíaca, conductibilidad y excitabilidad. Dobutamina igual, me quedo con digoxina. O sea que todo esto está casi avanzado, me quedo con digoxina. Nitratos y nitritos vamos a ver en angina de pecho y la hidralacina la vamos a ver en hipertensión del embarazo. Toda vez que hay insuficiencia cardíaca va a tender a haber una arritmia, ya lo vamos a ver en una arritmia y este paciente deberá coagularse. Siempre los protocolos hablan de warfarina como anticoagulante, hoy en día tenemos unos superiores o menos ramos. Warfarina no inhibe factores de la coagulación a nivel hepático, no 7 por 10. Más hoy tenemos Rivaroxaban con mejor performance de seguridad. Y ECA, si hay congestión pulmonar, nitratos y nitritos a baja dosis son vasodilatadores venosos. Si yo voy aumentando dosis, también toman vasodilatación arterial y se convierte en MIX. Ya lo estoy adelantando algo muscular.
Su nombre lo dice. ¿Qué mecanismo voy a tener? Ellos liberan óxido nítrico. ¿Qué pasa si yo libero óxido nítrico? Vasodilatación. A baja dosis, venodilatación. Voy aumentando dosis, además arteriodilatación y se vuelve en mixto. Pero no es puro, ni venodilatador ni arteriodilatador. Dioxina, que la miramos ahora, dieta baja en sodio, ¿por qué? Por la hipertensión. Furosemida con amilorida, siempre y cuando no lo combine con el hierro. El tratamiento no farmacológico elevamos el sodio. ¿Me conviene tener sobrepeso? En ninguna patología. Hoy está de moda. En Caja Petrolera les ha llegado un buen equipo para hacer bariátrica. Entonces está de moda engordar a los pacientes para que entren a cirugía bariátrica y evitar que sean diabéticos y corregir el colesterol artificial. El otro día uno de los cirujanos o los proctólogos que llega a mi consulta que cuando él hacía su residencia yo era farmacóloga y era nacional, o sea que lo conocí en su formación. Tipo joven, era bien retaporcito, ahora está un poco musculoso y entregado al ejercicio. Y mi horario que no tiene, pues se levanta a 5 de la mañana y ese gimnasio abre a 5:30. Entonces empezó un poquito a meterse en esto del ejercicio. Y le digo, bueno, ¿cómo estás en tiempo para tratar de acomodar las actividades? Y me dice, yo creo que voy a dejar esto, doctora. ¿Por qué? Porque me están exigiendo hacer bariátrica. ¿Cómo voy a hacer bariátrica, doctora, a un paciente que tiene que mejorar su comida, que tiene que hacer ejercicio, que le voy a trastocar su vida, que no va a poder comer normal, que no va a ser feliz en su vida aunque esté flaco? Ese era su cuestionamiento. Entonces estaba dejando un trabajo que le estaban obligando a hacer bariátrica. Para hacer, ya tenía 2 trabajos, entonces uno ya lo está dejando, pero esa es la tendencia. Ahora estamos engordando los pacientes para hacer cirugía bariátrica. Ustedes no saben la vida de un bariátrico, yo porque lo recibo. Y cuando lo subimos a la balanza de bioimpedancia para medir masa corporal, músculos, agua, retención de líquido, grasa, la grasa va bajando y el músculo, eso nunca lo había visto en mi máquina. En rojo, y de rojo deja un espacio así y un semáforo al lado derecho. O sea, no está en verde el músculo, que haya músculo. Amarillo es poco músculo. Y rojo es que no hay músculo. Pero entonces cae más allá del rojo. Entonces el bariátrico al final termina comiéndose todas sus proteínas. Termina siendo trastorno psiquiátrico muchas veces. Y es un paciente que nunca más va a poder ni comer normal, ni comer cualquier cosa, ni en cualquier horario. Más otro, el hambre la tienen emocional en la cabeza. No es un hambre que mi estómago me pide comer, porque el estómago ya ni tiene, es una cosa tan pequeña que cuando comen ellos devuelven. Sabe que va a comer un poquito más y va a devolver y me van buscando campo hasta que muchos consiguen nuevamente engordarse. ¿Ves? O sea, trastocada la vida. Por eso es que yo cuando veo por ahí bajo ejercicio y tal, hay que mirarlo con calma. O obesidad. La obesidad hay que tratarla como una patología, pero no una patología donde te operen tu estómago, no te dejen comer y tu hambre mental se quedó ahí intacta. Tampoco es cuestión de psicología, es cuestión de ir trabajando neurotransmisores, ir trabajando saciedad. ¿Por qué es tan joya que se coloca todo el mundo que está de moda o se sigue el nombre comercial más usual, es una semana mentira? Da tanto resultado, porque se coloca el paciente y ¿saben qué hace ella? Uno tiene una incretina en el intestino. Esa incretina la tengo cuando mi intestino es saludable y yo no tengo sobrepeso ni resistencia a insulina. Entonces yo como, y así haya tenido un día pesadísimo de clase, de trabajo, llego a mi casa, me como mi cena, la disfruto, me tomo mi refresco, lo que vaya a comer y se acabó. No estoy siguiendo a terminar con todo lo que hay en la casa. Me sacié, conversé y ya me voy a dar un baño para ir a acostarme probablemente. ¿Por qué? Porque liberó la incretina mi intestino cuando llegó la comida y viene al hipotálamo y le dice te has saciado, ya es suficiente, aunque haya mucha más comida. Y
va al páncreas y le dice, hacerle buena insulina, que ha comido bien. No sé si te colocan la incretina, el paciente dice, doctora, no me baje mi dosis, yo tengo unos 5 con semaglutida controlada. O yo creo que es tiempo de que me suba la dosis, yo estoy subiendo de 0,25 y no más de 1 cada 4 semanas. No he bajado nada, doctora, y otra vez tengo ansiedad de comer. Porque ¿qué les gusta a los pacientes? Que se le quite la ansiedad de comer. Mientras tanto, ¿qué yo tengo que trabajar en ese paciente? En ansiedad. Porque no lo voy a dejar con semaglutida toda su vida. Y ya que va bajando, lo subo a la máquina y no hay músculo. ¿Qué le toca hacer? Ejercicio físico. Y el que entró a hacer ejercicio físico y libera dopamina y se siente bien, no lo va a dejar nunca. Ese es el adecuado tratamiento. O sea que para algunos sí nos ayuda este tipo de incretinas, no es que le voy a dejar siempre. Y si ha usado incretina, tu paciente está hermoso, se siente adulto, pero no lo acostumbraste a hacer ejercicio físico, no ganó gasa muscular, ¿qué va a hacer? No le va a soltar, no le controlaste ansiedad. Por eso siempre el objetivo es importante. Esa medición diaria de peso en estos pacientes es importante, porque rápidamente estos pacientes tienden a encharcarse y la retención de líquido es alta. Es una insuficiencia cardíaca ya como muy avanzada. La vacuna contra influenza, el neumococo, son recomendadas porque el vaso va a estar siempre congestionado. Y la actividad física para mí es importante, pero la mayoría te dice siéntese y no haga mucho en su casa. Bien. Los IECA, ya sabemos de los IECA, no voy a entrar en detalle, los diuréticos ya lo hemos avanzado, tiacida, deasa, ok, ahora el potasio no siempre. El plerenona se la di, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre espironolactona? Creo que hablo. ¿Qué diferencia hay entre espironolactona y plerenona? Los dos son ahorradores de potasio, mismo mecanismo de acción. Ocupan el receptor de aldosterona y no la dejan actuar. ¿Cuál será su diferencial? ¿Quién recuerda cómo era la estructura química de la espironolactona? La estructura química tenía el ciclopentano, peridrofenantreno. ¿Qué efecto adverso tenía? ¿Tiene coma? ¿Por qué? Facilita la aromatización. Tiene comando. Testosterona y aumenta la producción de estrógeno. Ya, testosterona pasa a estrógeno rapidito, fenómeno llamado aromatización. Y el estrógeno que se formó, subió transformación lenta, entonces el estrógeno sube. Tiene comando. No quedas aromático. La aromatización es por el lócido del benceno. Ya. Se mandó un bolazo. El plerenona no tiene ciclopentano peridrofenantreno y sí lo podemos dar en varón. Es su única diferencia, mismo mecanismo de acción, diferencia de oro. ¿Cuál de las dos la voy a dar en un ovario poliquístico? Espironolactona, como que plerenona, lo voy a mandar. En ovario poliquístico quiero que testosterona forme estrógeno. Espironolactona sí, plerenona no. Lo voy a mandar. Bueno, ahora sí vamos a empezar con digoxina. Digoxina viene de Digitalis lanata, Digitalis purpurea, esta flor. ¿Qué mecanismo de acción va a tener ella? Muy interesante. Fíjense ustedes que a nivel cardíaco y a nivel de todas las células, siempre voy a tener una bomba sodio-potasio, ¿verdad? Una bomba que va a intentar sacar sodio y meter potasio con gasto de energía. ¿Por qué? Porque toda vez que hay una despolarización, cuando hay una despolarización y la célula va a ser despolarizada, ingresa mucho sodio. Hace su mecanismo de acción, ingresa sodio y esta ATPasa lo va a sacar. ¿Qué va a pasar en este tejido célula cardíaca si yo bloqueo la ATPasa sodio-potasio? ¿Quién se queda adentro? Sodio. Sodio se queda adentro y si no lo sacan rápido, él hace necrosis y muerte celular. ¿Okay?
porque va a haber una depolarización sostenida. Entonces, ¿qué mecanismo extra tiene mi célula cardíaca para sacar el sodio? Intercambiador sodio-calcio. Sí, señor. Intercambiador va a sacar un sodio que tiene una sola carga positiva, Tres dos sodio. No son 3, doctora. ¿Cómo que tres? El calcio tiene 2 cargas positivas. ¿Ya? Va a sacar sodio y va a meter calcio. ¿Para qué va a meter ese calcio? Ese calcio que ingresa no es muy alto, ¿ya? Ese calcio que ingresa es poca en miliequivalente, pero acá en esta célula hay mucho calcio en el llamado retículo sarcoplasma. Él guarda todo el calcio, porque si hay mucho calcio dentro de la célula también hay necrosis. O sea que este poquito calcio que entró para sacar el sodio, porque bloqueamos la bomba sodio ATPasa, viene al retículo sarcoplásmico y él hace que se libere mucho calcio. Si se libera mucho calcio, actina y miosina se entrecruzan, aumenta la contractilidad y ese es el efecto farmacológico. Aumento de la contractilidad. Si yo les pregunto qué mecanismo de acción tiene digoxina, ¿cuál es la respuesta? Queda la bomba sodio-potasio ATPasa. Queda sodio dentro y estimula un intercambiador sodio-calcio. ¿Qué hace este calcio? Retículo sarcoplásmico que libere más calcio. ¿Qué hace mucho calcio liberado? Actina y miosina se entrecruzan favoreciendo la contractilidad sin modificar frecuencia, excitabilidad y conductibilidad. En realidad la disminuye, la cronotropismo, inotropismo y magnotropismo. Inotrópico positivo y todas las otras propiedades cardíacas las va a disminuir. ¿Quiénes son los glucósidos cardiotónicos? ¿Qué más vamos a utilizar? Nosotros se llama digoxina. También existe la digitoxina y el anatócido C. Solo vamos a usar digoxina. Esta es de acción mucho más rápida que la digoxina. Estimulantes beta de rescate si la insuficiencia cardíaca es muy importante, siempre y cuando después le controlemos frecuencia cardíaca. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa no tuvieron gran éxito, pero los podemos utilizar. Santina, por ejemplo, puede elevar frecuencia cardíaca y no fueron tan efectivos, ya lo vamos a ir mirando. ¿Quién es el inotrópico ideal? Que mejore el gasto cardíaco, que no haga taquiarritmias ni arritmias. Lo que va a hacer más bien es disminuir el ritmo cardíaco. Y esa es la molécula química de la digoxina. Acá tengo 5 carbonos, ciclopentano, peridrofenastreno. ¿Qué hace recuerdo un ciclopentano, peridrofenastreno? Es el núcleo base de la hormona. Entonces, ¿qué efecto adverso va a tener la digoxina también? Ginecomastia, aumenta los estrógenos en el largo plazo. ¿Puede aumentar? Sí, puede aumentar el peso del paciente. La testosterona siempre es más anabolizante, formadora de masa muscular, y aumenta siempre la testosterona a frecuencia cardíaca. Si ustedes comparan un hombre y una mujer de la misma edad, que tiene más frecuencia cardíaca es él. Entonces, por minuto ya te está ganando ventaja en gastar calorías. A veces tomas una pareja de paciente y te dice, doctora, comemos lo mismo, hacemos el mismo ejercicio, hasta yo soy más valiente que él, porque él se va a su oficina y yo le echo 1 hora caminata a él. Y él baja mucho más rápido ese. ¿Por qué? Por la testosterona. Ciclopentano peridrofenastreno. Gran problema. No es que se lo van a aprender, pero sí es importante saber que esta es la estructura de la digoxina. Eso es lo que tiene actividad farmacológica de bloquear la bomba de sodio-potasio. Pero ella tiene que estar unido a un azúcar, porque si no está unido a este azúcar no tiene biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? De lo que yo di, ¿cuánto llegó y en qué porcentaje? O sea que lo puedo dar en vía oral y no se va a absorber. ¿Quién permite que digoxina se absorba? La fracción azucarada que tiene, que se llama residuo del glucósido. Y esta parte sin azúcar responsable de la acción farmacológica se llama
a glicona o genina, ¿ya? O sea que ella siempre debe ir con un azúcar. Bien, hay un poquito del mecanismo de acción más bonito que mi dibujo. Acá tenemos la ATPasa sodio-potasio. Si yo la voy a bloquear, entonces este intercambiador sodio con calcio ingresa calcio, viene al retículo sarcoplástico, se libera más calcio, actina y miosina se van a entrecruzar. 3 sodios, tenía razón. Tiene de un punto te has ganado. 3 sodios, dijo, me quedé ahí. Lo voy a revisar, creo que sí. 3 sodios por un calcio, que no tiene relación con su carga, ¿no? Generalmente todo tiene relación con su carga. Está muy bien, miren. Ya, entran 3 sodios fuera de la célula para que ingrese un calcio. Bien, entonces mecanismo de acción ya lo tenemos. Efecto farmacológico, ¿cuál es de la digoxina? Aumentar la contractilidad es más importante. ¿100% aumenta la contractilidad? No, lo hace 5, 10 como mucho, 12, 15, así no lo dice. Y las otras propiedades cardíacas, ¿qué va a pasar? Las inhibe a todas. Las inhibe a todas. Mínimo, no es que va a ser una bradicardia extrema, pero sí. Cuando hay intoxicación, sí. ¿Por qué digo intoxicación? Porque digoxina tiene franja terapéutica estrecha. ¿Qué significa franja terapéutica estrecha? Entre la dosis mínima y efectiva y la máxima tolerada hay nada de espacio. El paciente rápidamente se intoxica. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le digo que la digoxina tiene un modelo de distribución farmacocinético tricompartimental? Que se acumula. Que se acumula. A ver, vamos pensando. Ella se acumula en el hígado, se acumula en el corazón y en el músculo principalmente. Y si ella se acumula, ¿me cuesta llegar a su dosis efectiva o no? No. ¿No? Yo le voy a poner en vena porque primero vamos a hacer lo que se llama una dosis de impregnación o de saturación. ¿Por qué? Porque toda la digoxina que yo ponga en ampolla se va a guardar y tiene que saturar todos los depósitos donde tiene afinidad. ¿En qué depósito tiene afinidad? Corazón, en el hígado, en los músculos. Eso se llama dosis de impregnación o dosis de saturación. Si no hago eso y solo le doy el comprimido, que son 25 microgramos, 0,25 miligramos cada día, yo tengo que esperar 10 días y en el día 10 recién llené todos los depósitos y voy a tener en sangre la concentración para hacerme ese mecanismo de acción. A ver, vamos de nuevo. Fíjense los conceptos. Digoxina tiene un volumen de distribución tricompartimental. ¿Qué significaba? Se acumula. Cuando un fármaco se acumula, vos le das al paciente, desaparece de sangre hasta que llene todos los lugares donde tiene afinidad. Si no están llenos en sangre no queda nada. Primero se llena todo. Una vez se saturó, ya yo no puedo guardar fármacos. Recién en sangre voy a tener un valor estable. Entonces, si yo quiero un efecto rápido, voy a hacer una dosis de impregnación o de saturación, que son dosis altas, generalmente endovenosa. Saturo todo y recién ya puedo darle en vía oral la dosis usual. ¿Y qué va a pasar cuando ese paciente deje de tomar la medicación? Se acaba hasta que el depósito que tiene. Va a demorar. Ya no tome más, señora, se ha intoxicado. Se intoxicó nuestra paciente. ¿Cómo sé que se intoxica? ¿Cuáles son los signos de intoxicación? Mareo, alucinaciones, delirio, vómito en escopeta, alteraciones en la marcha. El paciente está de lo mejor. Cuando te tomas unos tragos te sientas en el baño y vomitas, ¿no ves? Acá el vómito no es tranquilo, es un vómito con mucha fuerza, porque él se acumula a nivel central y estimula la zona quimiorreceptora gatillo y sale ese vómito como en una meningitis, con mucha fuerza. A veces en meningitis estás en terapia intensiva, el paciente acostado y el vómito llega al techo contra la gravedad. Es un vómito explosivo, ¿ya? Es un vómito característico de una estimulación de la zona quimiorreceptora, no es cualquier vómito. Eso hay que saber, silencio, hay que saber distinguirlo, ¿ok?
vómito en escopeta, y se levanta el paciente, generalmente son los abuelos en la casa, y empieza a caminar como borrachito. O se levanta y empieza con alucinaciones y delirio. Apúrense que nos están atacando, ya yo los vi, están escondidos. Y vos decís, se volvió senil el abuelo de ayer a hoy. Vamos al psiquiatra. No, es una intoxicación digital. Franja terapéutica estrecha. Entonces, ya no debe tomar la medicación, pero ¿cuánto tiene de medicación guardado? Peor si se intoxicó. O sea que ese efecto va a durar tiempo. Y a nivel cardíaco, ¿qué va a haber con la intoxicación? ¿Bradicardia o taquicardia? A ver, quiero que piensen con la cabeza. Si aumenta la contractilidad y disminuye las otras propiedades cardíacas, bradicardia. Ese paciente va a tener bradicardia, ese paciente tiene alteraciones en la marcha, ese paciente tiene alteraciones electrocardiográficas, alteraciones en la conducción, hace arritmia y puede hacer una parada cardíaca, porque es depresor en corazón, excepto en la contractilidad. Bien, ahora sí, comprimido de 0,25 miligramos o 250 microgramos. Normalmente usamos mucho en tercera edad, a veces no pueden tomar los comprimidos, lo tomamos en gotas. Un ml, ¿cuántas gotas tiene? 20 gotas están en 0,75 miligramos. Eso es más fácil a veces de dosificar. Y la ampollita, ¿le voy a dar siempre la ampolla? No, vamos a hacer la dosis de impregnación. En este caso, la dosis de impregnación le vamos a llamar digitalización. ¿Por qué? Porque se llama digitalis lanata o digitalis purpurea. De ahí es que vino de ahí se ha extraído de esa florcita rosadita que les mostré recién. ¿Qué es una digitalización rápida? Que voy a hacer una dosis de carga. Si la voy a hacer en vía oral, porque el paciente no está crítico ni está en el hospital, y un comprimido tiene 250 microgramos. ¿Cuántos comprimidos le tengo que dar para hacer 150? 3 a 6 en 24 horas. Normalmente le damos cada 4 horas un comprimido. Eso se llama dosis de impregnación. Voy a saturar todo su depósito. Estas concentraciones, si lo voy a hacer en vía oral, más o menos en 7 días recién voy a lograr un nivel plasmático estable. Una vez que ya lo digitalicé, ya impregné todo su depósito, recién va a tomar ya un comprimido por día, generalmente uno, acá ese medio. En otros países, un fármaco de franja terapéutica estrecha como es digoxina, se hacen niveles plasmáticos en sangre cada tanto, ¿ok? Y con eso se va medicando y regulando. No son baratos. Algunos laboratorios privados acá lo hacen, pero claro, el costo no es alto y el fármaco vale nada. 50 centavos de BSK, ¿ok? Para lo que cuesta, nada, no vale nada, pero lo que sí es costoso es hacer su laboratorio para ver nivel plasmático, que es ideal, porque la dosis efectiva y la mínima y la máxima son muy cortas y el paciente se intoxica, ¿ya? Entonces, en nuestro medio, el cardiólogo le dice, va a tomar de lunes a viernes y descansa sábado y domingo. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer así? Porque tiene guardado fármaco. Y aunque no tome sábado y domingo, sabe que va a haber fármaco. ¿Ok? Y lunes vuelve a tomar. No es ideal, pero con eso se van a encontrar en nuestro medio. Claro, el comprimido vale 50 centavos y el estudio te vale como 700 pesos. Y el estudio solo te dice si la dosis está adecuada o no. Y no todos somos iguales, ¿o no? Habrá quien transforme más rápido o más lento. Yo estuve con una beca en España y había el tamaño de nuestra caja nacional, era solo el departamento de farmacocinética. Y ahí se hacía niveles plasmáticos a todo paciente con digoxina, todo paciente con aminoglucosa. Todos los fármacos de franja terapéutica estrecha, ahí se le tomaba sangre y se le hacía todo su dosaje farmacocinético para darle la dosis ideal. En todos los fármacos de franja estrecha, ¿ya? Esto es una forma de digitalización rápida en vía oral.
Luego la dosis usual, lo que nosotros hacemos es la digoxina solamente, no hacemos digitoxina. Normalmente un comprimido que es 250 microgramos o 0,25 miligramos con su dosis de carga. Miren esa tabla interesante. Acá te dice que el primer día le diste el comprimido que tiene, que es 0,25 miligramos o 250 microgramos. Se le acumuló los 0,25. ¿Cuánto queda de sangre? Nada. Se secreta un poquito y queda nada. El segundo día le vuelvo a dar, algo más se acumula, el tercer día se acumula más. ¿Cuándo alcanza un nivel estable? A los 10 días. Si no hay un apuro en digitalizar rápido, se le da todos los días la dosis usual. Recién el día 10 va a tener su efecto farmacológico, porque yo di 0,25, ya no se puede acumular más y el fármaco ya empieza también a tener mayor excreción, pero es donde yo consigo el efecto farmacológico. Antes le doy, desaparece de sangre y se guarda, Es por eso que retirado el fármaco ya lo toma el paciente y tenemos fármaco todavía hasta 30 días, si no es un poco más. En su farmacocinética, su absorción en vía oral tiene buena absorción. Acá hay algo interesante. La digoxina, ya su franja es estrecha, ya está determinado cuánto se absorbe, su biodisponibilidad ya está. Para esa biodisponibilidad ya está contemplado que hay unas bacterias en el intestino que se llaman Eubacterium lentus, biotransforman al digoxina y se llama fenómeno de primer paso intestinal, o sea que iba a llegar menos. ¿Qué va a pasar en este paciente que tiene menos Eubacterium o que toma antibióticos? ¿Tiene más riesgo de intoxicarse o menos? Ok, eso es importante. Es una interacción. Siempre que tu paciente tome un fármaco de franja terapéutica estrecha, la probabilidad de interacción hay que contemplarla, porque se sube un poquito de dosis y ya entra en cuadro de intoxicación, ¿ya? Semivida de eliminación 1.5 a 2 días, sin contemplar todo lo que está impregnando. Su distribución es fantástica por todos lados. ¿Dónde se acumula? En el corazón, en el cerebro, en los eritrocitos, en los músculos. ¿Atraviesa placenta? Sí. Metabolismo intenso. La eliminación es la usual. ¿Sufre reabsorción tubular? ¿Qué es reabsorción tubular? Vuelve a circulación. Encima vuelve a circulación sistémica. Cuando ya se está eliminando, vuelve. Y eso favorece los cuadros de intoxicación. Solo vamos a ver digoxina, esta la podemos mencionar nada más. Esta es la acción más rápida, una biodisponibilidad mayor y su semivida es un poquito más lenta. Su biodisponibilidad 75, ya está contemplado que el 10% se lleva Eubacterium. Se une para todos estos músculos. Su semivida es lo más larga y se va por el riñón con intenso metabolismo hepático. Fíjense ustedes que esta es una gráfica para mostrarnos que yo voy alcanzando una determinada concentración en sangre. Con la primera, con la segunda, vieron que hasta el día 10 recién alcanzábamos. En la medida que se acabó la pila de... Doy 0,5 más efecto terapéutico. 0,5 más efecto terapéutico. Alcanzo un nanogramo por ml más efecto terapéutico. Alcanzo 1.5 más efecto terapéutico. Una vez llega a 2, no consigo más efecto terapéutico y de aquí para allá, toxicidad. Bien, ya los veo desesperados, ¿no? Toxicidad de digoxina para día jueves. La quiero por sistemas cardiovascular, respiratorio, sistema nervioso central, gastrointestinal. Voy a preguntar a cualquiera. Y si nadie lo sabe, los aplazo menos un punto a todos. ¿Y qué efecto tiene o por qué el carbón activado se utiliza para? ¿Por qué el carbón activado se utiliza en intoxicación? El carbón activado es el antídoto universal, silencio, de todo fármaco, veneno, tóxico, alimento que se haya tomado en vía oral
en momentos recientes, ¿ya? Yo me puedo tomar la lavandina ahorita, ¿me puede dar carbón activado? Sí. Si el niño se tomó 10 comprimidos de digoxina del abuelo, le voy a dar carbón activado. Pero si este paciente tomó su digoxina como todos los días, no le voy a dar carbón activado, aunque entre en toxicidad. O sea, ¿me dejo entender? ¿El carbón activado qué es? El carbón activado, una vez ingresa, que normalmente ya lo usamos en polvo, no en comprimido. Él tiene mucha superficie de absorción y él absorbe hacia él todo lo que pilla en el camino. Por eso es que es el antídoto universal. Si yo me tomé lavandina, si el niño se tomó mucha aspirina, mucha digoxina, lo que pilló, le damos carbón activado, que es muy desagradable. Tenemos que poner una sonda nasogástrica y tenemos ya una solución de carbón activado negrita y por sonda se lo vamos a pasar. Las S van a salir negras. ¿Pero qué voy a lograr? Como estoy metiendo mucha superficie de contacto, va a intentar agarrar todas las moléculas que pueda y se las va a llevar por las S. Las S van a salir negras, pero no es sangrado. O sea que es un antídoto universal. Acá no te va a servir si el paciente solo tomó su comprimido diario. Y en ese caso, ¿qué se utilizaría? Ahí tienes que ver los síntomas que tiene. Tiene vómito en escopeta, damos un antiemético. Tiene bradicardia, vas a aumentar frecuencia cardíaca. Vas a forzar diuresis un poco. El fármaco sufre reabsorción tubular, le vas a intentar bloquear la reabsorción y vas a esperar. Por lo menos en 10 días vas a lograr que se desintoxique, pero vas a tener que controlar la frecuencia cardíaca, presión arterial y vómito. En otros países hay anticuerpos antidigoxina. Se intoxica el paciente y rápidamente el anticuerpo lo neutraliza. Son muy caros económicamente, pero eso se hace en otros países. ¿Está? Muy bien, criatura. Mañana su práctica normal. Les entrego todo lo que está previsto. 3:15, ¿verdad? 3:30 voy a llegar, ¿ya? De 1 a 3 me revisan la tesis, pero voy a llegar máximo 3:30. Ustedes estén en horario. Yo me puedo demorar unos 15 minutos, lo que demore de la plaza, que allá me atienden, hasta aquí.